En este video hablaremos sobre la importancia de las leyes laborales para el trabajador, así como sus obligaciones, derechos y medios de defensa. Desde el año de 1917, en nuestra Constitución Política se agrega un artículo a favor del derecho del trabajador, que es el 123, el cual nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Antes de ese artículo, los derechos que más adelante se mencionarán ni siquiera existían. Por esta razón es muy importante hacerlos valer y así lograr una mejor convivencia entre empleadores y trabajadores. Esta relación que se establece debido al trabajo humano es regulada por el derecho laboral, que más específicamente se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Para hablar del derecho laboral debemos conocer la importancia de las leyes laborales, ya que éstas permiten que tanto patrones como trabajadores tengan un conjunto de normas que rijan la actividad laboral como un reglamento sin el cual sería imposible desarrollar una actividad productiva. La Ley Federal del Trabajo es la máxima ley del derecho laboral en México, y en esta se protegen las garantías individuales del hombre y se deja muy claro que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Todo trabajador tiene derechos mínimos reconocidos en las leyes. Cuando no existen o no se respetan las leyes laborales, la situación de los trabajadores es normalmente lamentable. Hay que recordar que en algunos territorios todavía se produce el trabajo infantil, salarios ínfimos, situaciones de esclavitud y, en definitiva, todo tipo de abusos. Hablemos ahora acerca de los derechos laborales, que son el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre el empleador y las asociaciones sindicales y el Estado. Hablemos un poco sobre los derechos humanos que tiene el trabajador. Tiene derecho a la promoción y formación en el trabajo, como tiene derecho a conocer el sistema de clasificación profesional de la empresa, así como acceder a los mecanismos de promoción, ya sea ascensos y promoción económica como formación profesional. Tiene derecho a la integridad física e intimidad. El Estatuto de los Trabajadores establece el derecho a su integridad y a una adecuada política de seguridad e higiene. Tiene derecho a no ser discriminado directo o indirectamente para el empleo, ya sea por razones de sexo, estado social, edad, origen racial o étnico, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como razón de lengua dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se encuentren en condiciones con aptitud para desempeñar el trabajo que se trate. Tiene derecho a percibir puntualmente la remuneración pactada. El pago del salario debe realizarse puntual y documentalmente en el lugar y la fecha definidos. Tiene derecho también a la ocupación efectiva. El trabajador tiene derecho al trabajo, lo que se traduce en la correspondiente obligación del empresario de proporcionarte la actividad comprometida. Hablemos ahora sobre las prestaciones de la ley que también entran dentro de los derechos del trabajador. La primera sería el aguinaldo, que es la cantidad de ser pagada por el patrón en el mes de diciembre. Tienen derecho a por lo menos 15 días de salario anualmente. ¿Quiénes tienen derecho a dicha prestación? Todos los trabajadores activos o extrabajadores aunque no hayan trabajado un año completo. Si no laboraste el año completo, tienes derecho a la parte proporcional al tiempo que trabajaste. Todo esto se paga antes del 20 de diciembre. Tienes derecho a vacaciones y prima vacacional. Los trabajadores deben disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos, y la prima vacacional es un monto de dinero que se te da por motivo de tus vacaciones. Cuando se cumpla más de un año de servicio se te le dan por lo menos 6 días de vacaciones. A partir del segundo año, por cada año aumentarán en 2 días las vacaciones hasta llegar a 12 días. A partir del quinto año aumentarán 2 días por cada 5 años de servicio. Si trabajas por temporada, tu periodo será en proporción a los días trabajados. Esto lo determina el patrón. La prima vacacional consta del 25% sobre los salarios que le correspondan durante vacaciones. Tienes derecho a una prima dominical, que es un monto adicional por trabajar el día domingo, cuando se tenga por descanso cualquier otro día de la semana. Se recibe el 25% sobre el salario ordinario. Tienes derecho a días de descanso. Un trabajador tiene derecho a un día de descanso por 6 días laborados, el cual se te paga.
Tienes días de descanso obligatorios establecidos por la ley, los cuales si llegas a trabajar en un día de ellos, se pagan el triple, los cuales son el 1 de enero, primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración al día 20 de noviembre, 1 de diciembre cada 6 años por cambio de presidente, 25 de diciembre y los determinados por elecciones locales. Tienes un derecho a una prima de antigüedad, que es un pago adicional que se le da a los trabajadores de planta por el tiempo laborado. Consiste en 12 días de salario por cada año laborado. En caso de no laborar el año completo, se paga la proporción. ¿Quiénes tienen derecho a dicha prima de antigüedad? Los trabajadores que se separen voluntariamente sí y solo si trabajaron 15 años o más. Un trabajador separado por causa justificada por el patrón. Un trabajador separado por causa no justificada. Y un trabajador separado por causa justificada por él mismo. Si éste muere, se paga a sus beneficiarios su prima de antigüedad. También tienes derecho a prestaciones derivadas de una renuncia, que serían pagarte salarios que no se pagaron en el pasado, un aguinaldo, prima ocasional, prima de antigüedad. Estos serían los derechos que tiene el trabajador. Los dividimos en derechos humanos y prestaciones de ley. Algunos medios de defensa que pueden ayudar a los trabajadores son la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Profedet y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Función de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es establecer las bases y elementos para que la fijación de salarios mínimos y generales eleven el nivel de vida de las y los trabajadores que se encuentran en la empresa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a cargo el desempeño de las facultades que le atribuyen a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes y tratados. La Profedet, la cual es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene la misión de proteger los derechos de los trabajadores ante la autoridad laboral mediante los servicios de asesoría, conciliación y representación legal. Y por último está la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la cual su función es impartir justicia laboral, equilibrando los intereses de los factores de producción, solucionando los conflictos laborales con celeridad, sensibilidad e imparcialidad, garantizando los derechos fundamentales del ciudadano. Cualquier trabajador es libre de ejercer y hacer valer sus derechos cuando se presente alguna situación la cual amerite que estos se pongan en práctica, ya que si se ve afectado al trabajador, probablemente también se ve afectada una familia, y con esto no se llevaría una buena vida, la cual es importante para todo organismo de defensa. Por último, se tiene que dentro del derecho laboral, así como existen derechos para los trabajadores, estos poseen también obligaciones que deben cumplir. Dichas obligaciones se pueden dividir en 3 categorías, las que a su vez representan un documento en particular en las cuales están contenidas. La primera es la categoría de obligaciones legales, las cuales están dadas por el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales son: 1. Cumplir la disposición de las normas de trabajo que les sean aplicables. 2. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. 3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente del trabajo. 4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 5. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de la causa justificada que le impida concurrir a su trabajo. Se debe tomar en cuenta que el caso fortuito es una cuestión imprevista o imprevisible, como se puede decir el fallo mecánico del transporte del trabajador o algún bloqueo en la ruta que toma para su trabajo. Por el otro lado, la fuerza mayor se puede interpretar como desastres naturales o causas que no están en el control del trabajador de ninguna forma, como pueden ser los tornados, los terremotos, los deslaves, etc. 6.
restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les hayan dado para el trabajo, sin hacer responsables a los trabajadores por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. 7. Observar buenas costumbres durante el servicio. 8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. 9. Integrar los organismos que establece esta ley. 10. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. 11. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. 12. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Y número 13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Todo esto con el afán de proteger los secretos industriales y comerciales del patrón y de sus intereses. Lo que sigue son la categoría de las obligaciones contractuales que se encuentra en el contrato colectivo de trabajo, el cual es un convenio, el cual se celebra entre uno o varios sindicatos de patrones y uno o varios sindicatos de trabajadores, con el objetivo de establecer las condiciones sobre las cuales se prestará el servicio de trabajo en una o más empresas o establecimientos. Dichas obligaciones pueden ser cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de buena fe y diligencia, cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva, no realizar el mismo trabajo para otra empresa que desarrolle la misma actividad, contribuir a mejorar la productividad y las demás estipulaciones que se establezcan en el contrato de trabajo. Por último, se tiene que la última categoría de obligaciones son las obligaciones reglamentarias, las cuales están establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, el cual es un documento que da la efectividad al contrato laboral, ya que éste define cómo deben cumplirse todas y cada una de las obligaciones del trabajador. Por consiguiente, este contrato debe contener las horas de entrada y salida, tiempo destinado para la comida y periodo de reposo durante la jornada, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer la limpieza del área y equipo de trabajo, días y lugares de pago, normas para el uso de sillas o asientos, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones de primeros auxilios, labores insalubres y peligrosas a las que no se deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas, el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos periódicos y las medidas profilácticas que indique la autoridad, permisos y licencias, y por último, las disposiciones disciplinarias y el procedimiento al que apliquen, así como las normas necesarias a conveniencia del acuerdo o la naturaleza de cada empresa o establecimiento.